Continuamos con la serie que tenemos acerca del conocimiento del Dios verdadero. Vamos a seguir yendo a la palabra a ver qué podemos conocer más acerca de Dios, que es demasiado, es mucho. Estamos aruñando nomás lo que deberíamos conocer. Hace 8 días que vimos Dios creador y sustentador. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué recuerdan? Dios es el creador de todas las cosas. Creó todo de la nada, bien. ¿Qué significa que Él sustenta la creación? Muy bien, muy bien. Sacaron 3 puntos, Adrián enseñó 3 puntos específicos. Uno, que Dios es el creador del universo. Es decir, Dios no viene, o la creación misma no viene de la evolución, ni de la explosión del Big Bang, y estuvieron explicando eso. Dios creó todo de la nada, ¿no? Con su poder creativo, con su poder, el poder de su palabra creó todas las cosas. Después de haber creado todo con el poder de su palabra, creó ¿a qué? Al hombre. Dios crea al hombre y lo crea varón y hembra, ¿verdad? Y estuvimos ahí hablando acerca del homosexualismo, ¿no? Que si se hace o nace. ¿Y se hace o nace? Se hace. Y después vimos que Dios sustenta la creación, es decir, que Dios interviene constantemente en su creación. Él no puso una creación buena y perfecta y la dejó y se fue. No, Él la creó y está constantemente interviniendo para que funcione como debe funcionar. Las estrellas, los planetas, el aire, las plantas, los animales funcionan gracias a que Dios está interviniendo constantemente en su creación. Él hace que usted y yo respiremos. Él hace el aire, el oxígeno, pero también hace que sus pulmones funcionen. No funcionan por sí mismos. Claro, nuestro cuerpo está muy bien hecho, pero si Él hace así, deja de funcionar nuestro corazón, deja de bombear sangre. Y Él sustenta la creación. Y sacamos 3 aplicaciones primordiales. Uno, que debemos admirar a nuestro todopoderoso Creador. Debemos admirar con gozo. No debemos dejar de sorprendernos al ver la creación y al ver al Dios de la creación. 2, dijimos que teníamos que reconocer y respetar que Dios nos creó. Si Dios nos creó así, no tenemos nada que objetar, no tenemos objeción alguna contra eso. Dios lo creó así y estableció que era así. Y tercero, entendemos que todo cuanto existe sigue existiendo porque Dios es quien lo sustenta. Eso es poder vivir agradecidos. Que usted se levante, vea que está lloviznando y está haciendo frío, diga, Dios, tú existes. No, qué pereza. ¿Será que no voy a la iglesia? ¿Será que me mandan la grabación? No. Si estar agradecido por eso, saber que Dios está interviniendo en esa lluvia, en ese sol, en ese aire. Amén. Ahora, seguimos conociendo a Dios y el siguiente ejemplo va a servir mucho para los niños y para las esposas que son consentidas. Le ha pasado muchas veces que usted le dice no a sus hijos o a su esposa. Y ellos ya tienen un talento innato, tienen algo especial, una habilidad. Y es que hacen una cara de consentidos. ¿Conocen esta cara? Muchos niños hacen, o muchas esposas. Y usted cambia de opinión, ¿no? Y usted dice, bueno, está bien, no vamos a hacer eso. Está bien, haga eso. Bueno, hagámoslo. Usted y yo cambiamos de opinión. No así con Dios. Dios no es así. Dios no cambia. Hoy que vamos a ver que Dios es ¿qué? Inmutable. Dios no cambia, la inmutabilidad de Dios. Quiere decir que a Dios nada externo lo puede cambiar. Ni Él mismo cambia muchas cosas de las que ha dicho. Nada, no cambia. Nada externo ni Él mismo se cambia a sí mismo porque Él ya es y no tiene que cambiar nada y ya lo vamos a entender. Ahora quiero que vayamos a Santiago, por favor, capítulo 1. Vamos a estar siempre en un versículo. Santiago 1, 17. ¿Lo tienen? Vamos a leer el 17 y el 18. Dice, toda buena dádiva y todo don dádiva.
toda buena dádiva todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lean por favor ustedes el 17. 1, 2, 3. Ahora, quiero que entendamos por qué Santiago incluye esto en su primera parte de la carta. Santiago, ¿cuál Santiago era? Bueno, para que lo tengan presente, Santiago era el hermano de Cristo, de Jesús. Él era incrédulo, él no creía en él, aunque vivía con Cristo y veía su buen ejemplo y que era perfecto y sin pecado, no creía en él. ¿Cuándo creyó en él? Cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, dijo, este es mi hermano y resucitó. Chanfle, era Dios y vivía conmigo. Y ahí creyó él. Ahora, Santiago se vuelve uno de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando matan a Esteban, ¿se acuerdan que matan a Esteban a pedrazos? Lo matan, la iglesia de Jerusalén tiene que esparcirse porque comienzan a perseguir a los judíos cristianos. La cabeza de la iglesia era Pedro, pero Pedro también después lo encarcelan y demás. Entonces el que toma la batuta de la iglesia era Santiago. Santiago comienza a dirigir la iglesia y Santiago es un pastor que se preocupa por la iglesia. Ahora, se riegan los judíos por diferentes lugares y comienzan a vivir diferentes pruebas. De hecho, esta carta es escrita para judíos natos, porque hay muchas palabras y muchas relaciones que solo los judíos podían entender. Y además es amante al campo. Usted se va a dar cuenta que Santiago siempre va a dar ejemplos. El hombre de doble ánimo es como la ola del mar. Cuando el sembrador sale a sembrar y ve las nubes y demás, y comienza siempre a dar ejemplos con la naturaleza, porque sabe que la gente que lo está leyendo entiende así, él entiende esos ejemplos. Ahora, ¿por qué sabemos que le está escribiendo? Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Eso es que judíos, haciendo referencia a ustedes son del pueblo de Dios y a ustedes les escribo. Ahora, ¿por qué Santiago le escribe a ellos? Porque están pasando por diversas pruebas, y lo dice el 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. Y comienza a animarlos, comienza a llevarlos, decir, oiga, hay que seguir, vamos adelante, pero comienza a dejarle claro el carácter de cristiano que debería tener la persona que está leyendo la carta. Le dice, usted como cristiano debe ser así. Más adelante, su sí debe ser sí, su no debe ser no. Más adelante les dice, usted no tiene que tener amistad con el mundo, usted tiene que ser firme en sus cosas. Y comienza a darles unas clases de cómo vivir en práctica a Cristo. Y llega un punto, ya en el 12 en adelante, comienza a explicar qué diferencia entre la prueba y la tentación. Bueno, ustedes están en pruebas, pero llegan y Santiago llega y mete el tema de la tentación. Pero cuando alguno de ustedes esté siendo tentado, no diga que esa tentación viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie. Y comienza a hacerle la diferencia. Una cosa es las pruebas que Dios controla, que Dios demanda que usted viva como cristiano para forjar su carácter cristiano, para crecer como cristiano. Y otra cosa es la tentación. ¿Y la tentación viene de qué? De los deseos de su corazón, dice. Los deseos suyos que usted tiene da como resultado el pecado. Y el pecado consolidado da como resultado la muerte, dice Santiago. Y llega a esta parte y dice, hermanos míos, no erréis. No crean que la tentación viene de Dios. Dios no es malo, ni de Él procede nada malo. De Él viene toda dádiva, todo don perfecto. Él es bueno. Y ahí llegamos a este punto. Ahora, vamos a ver 3 puntos esenciales hoy. Vamos a ver que Dios no cambia en su naturaleza. El segundo es Dios no cambia en sus atributos. Y el tercero, Dios no cambia en su voluntad. El primero, Dios no cambia en su naturaleza. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En medio de esta aclaración que Santiago le está haciendo a los hermanos, qué es una tentación y qué es una prueba, y que ellos no tienen que confundir, ni que las cosas que ellos están viviendo tienen que errar en lo que es Dios, la naturaleza en sus perfecciones. Usted no puede cambiar el concepto de Dios. Dios es uno. Y comienza a hacerle unas aclaraciones. En la primera aclaración que le dice es por allá en el 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo en abundantemente y sin reproche, y le será dado. Nos está diciendo que Dios responde oraciones. ¿Qué otras características dice Santiago de Dios?
Ahí mismo en el 5 dice que Él da sabiduría. Si Él da sabiduría es porque Él es sabio, Dios sabio. ¿Qué otras características da? Santiago está enseñando la serie de los atributos para las hermanas. Y le enseña que Dios da sabiduría, que Dios responde oraciones. Dice que Dios ha prometido recompensas para lo que le aman. Ahí en el 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios recompensa a sus hijos fieles. Y él comienza y sigue. Dice, ¿sabe qué? Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie. Dice el 13, cuando alguno sea tentado no diga que es tentado en parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces le comienza como a corregir cuál es su pensamiento, cuál es su imagen de Dios. Esta es la imagen correcta. Y después nos dice que Dios da dones, da regalos, da dádivas. Ese es nuestro Dios. Y viene más aún, dice, el Padre de las luces. ¿Qué es el Padre de las luces? Dios es el creador de las luces, haciendo referencia al sol, la luna, las estrellas. Ahora, si nos dice que Él es el Padre de las luces, nos está diciendo que Él es creador, lo que vimos hace 8 días. Es decir, que tiene el poder para crear. Pero algo nos dice implícitamente. Dice que Él está sobre su creación, dice porque está en lo alto. Desciende de lo alto. Dios está superior a su creación. Dios tiene el poder para crear. Pero si Él creó las estrellas, el sol y la luna, quiere decir que Él es antes de esto. Quiere decir que Él es eterno. Y Santiago está preocupado porque ellos entiendan de manera correcta quién es Dios y cómo procede Él. Y más adelante comienza a decirles, ustedes deben comportarse así porque este es Dios. Y acá nos está diciendo que Él es creador. Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Santiago nos deja claro que el Dios eterno, el Dios que tiene el poder para crear el sol y la luna y las estrellas, Él no cambia. En el cual no hay mudanza. Él es el mismo. No hay un Dios del Antiguo Testamento y no hay un Dios del Nuevo Testamento. Nosotros los seres humanos sabemos que con el tiempo a veces nos volvemos más sabios, ¿no? Y podemos leer muchos libros, ir a la academia y prepararnos y con el tiempo ser muy sabios. No así con Dios. Él no se hace más sabio con el tiempo. Él es sabio en sí. Él es la fuente de toda sabiduría. Nosotros, los seres humanos, nos envejecemos. Nuestros músculos, nuestros huesos se van cansando y van perdiendo fuerza. Nos vamos envejeciendo y nos vamos enfermando y de todo. No así en el caso de Dios. A Dios no le afecta el tiempo, Él no se va envejeciendo, Él no se hace más viejo, Él no se vuelve más arrugado, a Él no le salen canas. Él es perfecto, Él no le afecta el tiempo. Dice Pink, Dios es inmutable en esencia, su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, nunca habría un día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y será. Vimos una clase hace unos meses que Dios es perfecto. ¿Y qué significa perfecto? Completo. No le falta ni le sobra nada. Si le sobrara algo, quiere decir que no era plenamente. Si le faltara algo, quiere decir que no era perfecto. Dios es. Él en su esencia no cambia. El ser, la naturaleza y las características de Dios son inalterables. Nada lo puede cambiar a Él como ser. Dice un comentario que Steinmaker dice, a medida que la tierra, el sol y la luna y las estrellas se mueven en su curso preordenados, observamos la acción recíproca de la luz y la oscuridad, el día y la noche, el día más largo y la noche más corta. En las fases menguantes, crecientes de la luna, de los eclipses, los movimientos de los planetas, la naturaleza está sujeta a variaciones y al cambio. No sucede así con Dios. Él es el Padre de las luces celestiales. Todo cambia, pero Dios no. Paul Washer, y esas se las tengo ahí para que la vean. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o consejos. Dios no crece, evoluciona o mejora porque ya es perfecto. Él no puede disminuir, deteriorarse o retroceder porque no más sería Dios. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. Él en su naturaleza no puede cambiar.
no cambia su esencia misma como Dios. Ahora, si Dios no cambia en su esencia, tenemos que hablar de sus atributos. Y vea nuestro segundo punto. Dios no cambia en sus atributos mismos. ¿A qué me refiero? Dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena da vida, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces está hablando que, mire lo que hace Santiago. Viene diciéndole, hay que aclarar que de Dios no viene el pecado, de Dios no viene la tentación. El pecado y la muerte son producto de nuestros deseos mismos. Los deseos de nuestro corazón resultan en pecado, dice Santiago. No se confunda, dice ahí el 16. Hermanos míos, no erréis. Dios no es así. Dios no es malo. De Él procede solo cosas buenas. Usted cambia el parecer de Dios, pero Dios no cambia. Dice Salmo 102, 25, para que lo anote. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios siempre es el mismo. Los puritanos tenían una frase, una palabra que decía semper idem. Siempre el mismo. Siempre el mismo. Los años no lo afectan. Ahora, si hacemos una lista de los atributos de Dios que hemos visto o que conocemos, podemos ver lo siguiente. Dios es santo, ¿cierto? Amén. Que significa que Él es diferente a su creación y que Él es apartado del mal, de todo pecado. Ahora, ¿Él era más santo antes o ahorita? Siempre ha sido igual de santo. El mismo Dios que no permitió que unos hombres tocaran su arca y se murieron es el mismo Dios que hoy reprocha su pecado, hermano. Es igual de santo. El mismo Dios que puso tantas cosas minuciosas para que el sacerdote entrara a presentar sacrificios y que lo amarraban por si salía muerto, lo sacaran. Es el mismo, Él sigue pensando lo mismo del pecado. Él no ha cambiado. Es el mismo Dios santo. Es el mismo Dios que, ¿sabes? Decía, y lo vi y decían, santo, santo, santo. Y los ángeles, los querubines que lo rodeaban, se tapaban los ojos. Es el mismo Dios al que usted y yo le acabamos de cantar. No ha cambiado. Dios es justo. Hemos hablado de que Dios es justo, es recto, es veraz en su verdad, como Él procede. Es igual. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, era totalmente justo. Él lo estableció. Él es el mismo Dios al que usted y yo le cantamos, le adoramos, le oramos. Es al mismo Dios en el que usted y yo procedemos a vivir nuestra vida cristiana. No es más ni menos justo. La ira de Dios, el mismo Dios que dijo que iba a fulminar a Sodoma y Gomorra, y si encuentro uno bueno, si encuentro 10 justos, 20 justos, no los matas, ve, búscalos. Fue fulminante. Y el que volteó a mirar se convirtió en sal. Es el mismo Dios de ira que en Romanos dice que los hombres hoy en día están echando a sus hombros ira para el día de la ira. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. No ha cambiado. Es el mismo Dios bueno. La gente dice que como vivimos en la era de la gracia, entonces Dios como que le ha rebajado algunas cosas. No. En el Antiguo Testamento hubo más gracia. Dios le dijo a Israel, no es porque ustedes fueran los mejores del pueblo o la mejor nación que haya. Por gracia, los amé, los escogí. Israel tenía que estar en menos de una semana en la tierra prometida y duró más de 40 años. Dios es bueno, Dios es un Dios de gracia, pero nunca fue más ni menos. Es el mismo, sus atributos son los mismos, no cambian. Su amor. ¿Se cree que David era digno de ser amado? ¿Daniel? Si no, son buena gente. No, eran pecadores. Dios determinó amarles. Cuando dice, a Saúl amé, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Él ama y aborrece? Sí. Salmo 5:5 dice que aborrece a los impíos, que no los soporta, que está irado todos los días contra la injusticia de la humanidad. Es el mismo Dios, hermano. Es el mismo Dios
que conoce sus pensamientos, que ve sus actos. Él no cambia en sus atributos, son los mismos. Paul Washer dice, Dios es inmutable en sus atributos. Los atributos de Dios antes que el universo fuera creado son ahora exactamente los mismos y así permanecerán para siempre. Es necesario que sea así, ya que tales atributos son las perfecciones y cualidades esenciales de su ser. Hemos visto que la naturaleza de Dios no cambia y que los atributos de Dios no cambian. Ahora, pero Dios tiene relación y contacto con su creación, con su iglesia, con su pueblo. Y ahí tenemos que ver que Dios no cambia en su voluntad. ¿Y a qué me refiero a esto? Como el ejemplo que les di al inicio, que al inicio uno a veces le dice algo a los niños y ellos le hacen a uno cara y uno dice, bueno, no. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos de parecer y de opinión muy rápido. Santiago 1:6 lo dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros somos así. Nosotros cambiamos de opinión. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos la otra. Hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. No así con Dios. Nosotros hoy podríamos ser los creyentes más feroces. Estaríamos dispuestos a que nos maten por predicar a Cristo. Pero mañana seríamos los incrédulos más débiles. Y usted y yo nos hemos sentido así, pero no así con Dios. Dios es firme en su palabra, nosotros no. Nosotros hoy prometemos mucha cosa y mañana dudamos de nosotros mismos. Hay un canto que me encanta, que cantamos acá. Dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Nuestro amor es frágil. Nuestro amor es dudoso. Pronto nos olvidamos de las promesas de Dios. Pronto nos quedamos sin argumentos para ser fieles y servir prontos. A veces en ocasiones nos queda más fácil correr al pecado que a Dios mismo. Pero Dios no cambia de pareceres. Su palabra, su voluntad es la misma. Él ha dicho que nos ama con amor eterno, dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Un amor que no tiene inicio ni fin. Él determina amar y ama. Nosotros no. Nosotros hoy amamos al Señor y alzamos las manos y le cantamos. Mañana pronto caemos. Él es firme en su palabra es verdad, porque Él mismo es verdad. Y su palabra expresa lo que Él es. Él no miente, Él no se arrepiente de lo que dice. Dice Números 23:19 para que lo noten. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él dice algo, lo hace, cumple, Él es fiel. Él es digno de que nosotros guardemos nuestra confianza en Él, porque Él no cambia lo que dice, Él lo cumple. Si su palabra dice que algo es pecado, no es negociable, nada cambia eso. Si su palabra dice que Él escoge, ama, salva, santifica y lo persevera hasta el fin, lo hace. Y punto, porque es su palabra. Salmo 119:89, si quiere búsquelo. 119. Tenga el dedito ahí a Santiago y nos devolvemos a Santiago ahorita. Salmo 119, 89, 91. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119 es el Everest de la palabra. El capítulo más largo de la Biblia y habla solo sobre la palabra. 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas. Hasta hoy, pues todas ellas te sirven.
Él ha establecido qué va a suceder y qué no. Y eso no cambia. Su palabra no cambia. Paul Washer, Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos con otro. Él cumple todas las cosas, todas sus promesas y amenazas. Esta verdad es un gran consuelo, puesto que la posibilidad de que un Dios poderoso de repente se convierta en un ser malo o anule sus promesas es absolutamente terrorífico. Imagínese que usted crea en un Dios bondadoso, en un Dios que tiene misericordia, perdona sus pecados, los salva, y mañana pueda cambiar de opinión. Y diga, no, como que usted no es mi hijo. Esto sería terrible. En ese Dios nadie podría confiar. En ese Dios nadie podría confiar. Un Dios que cambie de opinión. Un Dios que si yo le hago ojitos o caras o digo o hago o declaro o grito o salto, cambio de opinión. No es digno de ser Dios. No es digno de ser obedecido, de ser adorado. Yo quiero adorar un Dios que sea firme, no sea como yo. ¿O acaso pensáis que era como vosotros? Ahí en Santiago 1, estamos en 1:17, ¿verdad? La primera parte del 18 dice, Él de su voluntad. Nos está diciendo que el Dios de las luces, el que creó los cielos y la tierra, no cambia igual que los cielos y la tierra, que Él no tiene mudanza alguno. Y Él tiene una voluntad, Él de su voluntad, ya vamos a ver la otra parte, procede como quiere, Él determina lo que quiere hacer y lo hace. Isaías 46, búsquenlo si perden Santiago para volver allá. Isaías 46, 9. Isaías capítulo 46, versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero, perdón. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Su voluntad está establecida. Ahí es donde yo no creo los que dicen, es que Dios sabía quiénes iban a creer. ¿A quiénes? No. Dios determinó a quiénes iban a salvar y a quiénes les iba a poner el don de la fe. Y a quiénes les iba a dar un nuevo corazón, a quiénes los iba a nacer de nuevo. A quiénes los iba a llamar pueblo, familia, hogar, hermandad cristiana, iglesia, cuerpo. Él ya sabía. Él ya sabía. Ahora, busquen por favor Daniel 4. Estos últimos son importantes que los busquen. Daniel 4, 34. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se puede ordenarle a Dios que haga o no haga algo? ¿Se le puede ordenar a Dios que Él sane a alguien? ¿Se le puede ordenar a Dios que Él haga un milagro o no? No. Somos considerados como nada. Dice acá Daniel. Él determina su voluntad y lo hace. Dice A.W. Pink, la gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La multitud que gritó, Hosana al Hijo de David, no tardó mucho en decir, crucifíquenlo. Aquí tenemos consolación firme. No se puede confiar en una criatura humana, pero sí en Dios. No importa cuán inestable sea yo, cuán inconstante demuestren ser mis amigos,
Dios no cambia. Si cambiara como nosotros, siquiera una cosa hoy y otra distinta mañana, si actuara por capricho, ¿quién podría confiar en Él? Sus palabras se van a cumplir, hermanos. Esas no van a cambiar. Ni una tilde va a dejar de cumplirse, dice allá en Mateo 5. Ni una coma va a faltar por cumplirse. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago nos dice que hay un Dios que no es el Dios que genera tentación, no, es un Dios bueno, un Dios que responde oraciones, un Dios que da sabiduría, un Dios que es sabio, un Dios que creó las luces, un Dios que es eterno, que tiene el poder para crearlas y que es antes de esas luces, que esas luces y toda la naturaleza cambia, pero Él no cambia, no tiene mudanza. Y ese Dios tiene una voluntad y procede como esa voluntad. Y nos está diciendo, ese Dios eterno tiene una voluntad y es que hacer un pueblo, hacer una iglesia. Nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En la óptica del Antiguo Testamento, primicias eran santas. Las primicias pertenecían a Dios. Era algo especial, una propiedad especial. La voluntad del Dios eterno que no cambia era la misma, crear un pueblo, crear una iglesia, unos redimidos. Y esa no cambia. No es que mañana diga, yo no quiero más, eso me dan dolores de cabeza. Él no cambia eso. Él estableció y lo hará. ¿Cambiará Dios su percepción acerca de su pueblo, de su iglesia? Dice que es su amada, dice que la santificará, dice que la sostendrá. Dice, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin, les decía Cristo a sus apóstoles. ¿Cambiaría esas palabras? ¿El fin era hasta Apocalipsis, hasta que escribió un Apocalipsis? ¿O el fin es hasta cuándo? Para siempre. Semper Edem, siempre el mismo. Él no cambia. Si Él prometió cuidarnos, santificarnos, llevarnos, presentarnos delante del Padre, lo va a hacer. Su palabra no cambia. Su voluntad no cambia. Siempre es el mismo. Su propósito es fijo. Su voluntad es estable. Su palabra es segura. Por eso decimos que Él es nuestra roca firme. Porque pueden pasar muchas cosas alrededor, pero Él está firme en su palabra. Dice Isaías 54, no lo busque, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Nada cambia. Dice W. Pink, en esto hallamos estímulo en oración. ¿Qué consuelo significaría orar a un Dios que, como camaleón, cambiara continuamente de color? ¿Usted se sentiría tranquilo al orar a un Dios así? ¿Qué representaría o qué presentarían sus peticiones a un príncipe tan variable que hoy dice una cosa y dice otra? Ni usted ni yo confiaríamos en ese Dios. Ahora, para terminar esta primera parte, porque quiero que miremos algo de las aplicaciones que hacen parte de la enseñanza. Hebreos 13:8, creo que se lo puse ahí. Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es Dios y Él es el mismo también. Él no cambia, Él no vacila en sus palabras. Si la palabra dice que Él es el resplandor, la esencia del Dios invisible, lo sigue siendo. Si la palabra dice que Él resucitó y está vivo, sigue vivo. Si la palabra dice que Cristo viene, Él viene. Si la palabra dice que Cristo es el fundamento, que no enseñemos otro evangelio que no sea el de Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. Es verdad, eso no cambia, su palabra no cambia. Vimos que su naturaleza no cambia, que sus atributos no cambian y su voluntad, su palabra no cambia, es la misma. Él no miente, Él no se arrepiente de lo que hace o dice. Ahora, ¿qué implica o qué debería hacer usted y yo, qué deberíamos hacer todos nosotros al entender que Dios no cambia? Primero, las disciplinas cristianas. ¿A qué me refiero con esto?
¿Usted ora, hermano? Pregúntese, ¿usted está orando? Porque nuestros primos pentecostales, ellos oran con tanto fervor, creyendo que con la oración pueden torcer el brazo de Dios. Pero nosotros que entendemos que Dios es inmutable, a veces no oramos porque sabemos que eso no es así. Quisiéramos que nuestra oración tuviera tanto poder para cambiar a Dios, pero no es así. Y por eso no oramos. A veces nuestro concepto de la oración es errado. Y creemos que orar, ayunar, servir, ofrendar, cantar, todo lo que usted, leer la Biblia, va a cambiar a Dios. No, el que cambia es usted. El que cambia es usted cuando hace eso. No Dios. Usted no ora porque si ora más, alguna vez en alguna enseñanza un juez decía, ¿qué pretendemos nosotros cuando alzamos las manos o lloramos? ¿Mover un poquito el corazón de Dios? No. Usted y yo lo hacemos como símbolo de rendición porque lo necesitamos. Porque los que cambiamos somos nosotros. Porque hoy le prometemos amor eterno y mañana lo estamos blasfemando. Nosotros somos los que necesitamos la oración, no Dios. Él sabe, antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Dice, entonces, ¿para qué oro? ¿No es mejor orar a un Dios que ya sabe usted cómo debería orarle? Que si usted lee la Biblia, usted sabe qué palabras usar. Eso es mejor orar a un Dios así. Que orar a un Dios que todos los días usted tenga que inventarse algo nuevo para sorprenderlo. A Él no lo sorprende nada, Él creó lo que es sorprendente y hermoso. A Él no lo sorprenden cancioncitas ni oraciones, nada. Pero cuando usted tiene eso en mente, usted va a cantar, usted va a orar, usted va a llorar, usted se va a arrodillar, usted va a alzar las manos porque usted depende de Él. Dice, mi amor es frágil, Dios. Tú me sostienes, tú eres mi roca, yo puedo blasfemar mañana de ti si tú no me sostienes. Yo me caigo, mis huesos se cansan. ¿Cómo son nuestras disciplinas cristianas? ¿Qué opinión tiene usted acerca de congregarse? Para usted, ¿qué es el culto al Señor? El Señor que era celoso con su pueblo es el mismo celoso hoy. Es el mismo. El mismo que dice que no puede servir a dioses. El mismo que dice que usted no puede tomar de la copa del Señor y la copa de demonios. Es el mismo Dios, Él no cambia. ¿Qué piensa usted de la iglesia, de congregarse? ¿Es un día más? ¿Simplemente viene? Y ya, después de esto se va y se olvida todo. ¿O es el día del Señor? ¿Qué hace usted el sábado en la noche? Usted se prepara para el Señor. Dice, Señor, ojalá mañana sea un día donde mi corazón esté dispuesto a tu palabra. Mañana todos vayamos a la iglesia, que todos nos reunamos con el mismo corazón. 3 horas no son suficientes para honrar al Padre que nos ha salvado. ¿Qué piensa usted del congregarse, hermano? Porque usted corre apresuradamente para no llegar tarde al trabajo, pero no lo hace igual para el culto. Usted y yo corremos apresuradamente para el estreno de una película. No la podemos perder. Pero no somos iguales para venir a un culto de oración el jueves. Dios no cambia de opinión respecto a su día. Él lo estableció. Y Él decía que tenemos que guardarlo. Porque oramos porque es una orden y tenemos que obedecer. La primera práctica es las disciplinas cristianas. ¿Usted qué va a hacer con sus disciplinas cristianas? ¿Qué va a hacer a partir de hoy? La otra es la relación con la iglesia. Ojo a esto, hermanos, si es que desde el Antiguo Testamento Dios hizo pueblo. Desde el Antiguo Testamento Él prometió un Salvador que redimiría y sería la cabeza de una iglesia, de un cuerpo. Es valioso la iglesia. Es valiosa la iglesia. La compraron con sangre de Cristo, lo más valioso que puede haber. Usted y yo somos valiosos como iglesia. ¿Qué piensa usted de su hermano? ¿Cómo trata usted a su hermano en Cristo? El Cristo que enfrentó a Pablo, a Saulo, lo tumbó de su cabalgadura y le dijo, hey, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Es el mismo que le dice a usted, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué no se preocupa por su hermano? ¿Qué tienes contra mí? Es el mismo Cristo, Él es celoso por su iglesia.
¿Qué hizo usted cuando supo que su hermano estaba en necesidad? No tenía dinero, hermano. ¿Y oró por él al menos? ¿Lo llamó cuando estaba enfermo? Cuando usted piensa algo mal de su hermano, ¿va y se lo dice? Cristo sigue pensando lo mismo. No solo se le dijo a Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? No, nos lo dice a nosotros. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Tenga cuidado como usted cuida de sus hermanos, como nos cuidamos entre nosotros. Somos una hermandad y Dios no cambia su opinión respecto a la iglesia. ¿Usted cómo se está portando con sus hermanos? ¿Cómo cuida de ellos? Somos preciosos, dice Efesios 1:22. Y Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. La iglesia, nosotros somos la plenitud de Cristo. Y a veces nos jugamos al cristiano y a veces jugamos a la iglesia. ¿Por qué no se ha hecho miembro? Y si es miembro, ¿por qué no se compromete, hermano? Usted debería pensar esto sabiendo que Dios no cambia. Nosotros somos los que tenemos que cambiar a la luz de su palabra. Él no cambia su opinión acerca de su pueblo. Cuidado como usted trata a sus hijos. Ame a sus hermanos. No los juzgue. Vaya y busque que ellos crezcan. Vaya y búscales que cuando ellos estén en pecados y ayúdeles. Ore por ellos, acompáñelos. Si tiene dinero, saque en su bolsillo y ayúdele. No espere a que la iglesia recoja un mercado. Hágalo usted de su propia voluntad, que nadie lo sepa. Hemos visto que si sabemos que Dios es inmutable, tiene que cambiar nuestra opinión respecto a las doctrinas o a la vida, a las disciplinas cristianas, respecto a la iglesia. Y otra es la seguridad de la salvación. En ocasiones, a razón de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de la tentación, sentimos que Dios está tan lejos. A veces cuando usted y yo nos vemos enfrentados a la vida cristiana, a muchas cosas, nos desanimamos, pensamos como si Dios nos hubiera olvidado, nos hubiera dado las espalda. Pero ¿por qué esta racha? Esta mala racha de muchas cosas, y usted y yo nos dolemos. ¿No hay algo más hermoso de que Dios no cambie? En el que Dios no cambie la salvación. La salvación no se pierde. Si Dios salvó a alguien, Él no va a cambiar de opinión. Si Él lo tiene en su mano, ¿quién lo arrebatará de su mano? Dice la Biblia. ¿Quién? ¿Quién nos arrebatará de la mano de Dios? Nadie. Ni lo alto ni lo profundo nos podrán separar de su amor. Y si Dios lo ha salvado, Él ha prometido en santificarlo. Y pronto lo sacará del pecado. Y pronto lo fortalecerá y le dará fuerzas para que corra de la tentación. Y pronto pondrá un hermano para que le ayude. Pronto lo llevará a la palabra que lo va a confrontar con su pecado. Pronto. Si usted y yo estamos seguros de que Dios no nos va a soltar, que Él es nuestra roca firme en la salvación, usted y yo vamos a procurar la santidad, no el pecado. La gracia nos lleva a vivir en santidad, en agradecimiento al Dios que nos salvó. Dios sí es inmutable y Él no cambia su opinión respecto a nuestra salvación. Y por último, la vida cristiana. No es que haya una vida cristiana y una vida mundana. Pero a veces pasa así. Estos días hablábamos con algunas hermanas de la escuela dominical acerca del poder de Dios. Sabemos que Dios tiene poder, pero a veces se nos olvida en el día a día. ¿Dios tiene poder para hacer las cosas? Claro, creó los cielos y la tierra. Y lo cantamos, ese es el Dios que adoramos. Y sabemos y estamos seguros de que Dios tiene poder, pero no es así cuando vivimos el día a día. No es así cuando usted está enfermo. A veces Dios pareciera que no tuviera poder cuando usted y yo tenemos necesidad. A veces parece que Dios no tiene poder cuando usted y yo estamos sin trabajo. Cuando usted y yo tenemos problemas emocionales, sentimentales, de pareja, de familia. Parece que Dios no tuviera poder. Dios es el mismo, hermano. Así como Dios tiene el poder para crear los cielos y la tierra, tuvo el poder para cuidar a su pueblo,
Tuvo el poder para levantar a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que obra en nosotros todos los días. Y Él dijo, oiga, si ustedes son buenos padres y le dan buenas cosas a sus hijos, ¿será que Dios no lo hará? Mire cómo cuida a los pajaritos. Mire cómo se visten tan hermosas las flores. ¿Será que ustedes no son más importantes que la creación? Su palabra no cambia, la misma, no era solo un ejemplo. Era la misma. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Nuestra vida de confianza, nuestra vida cristiana tiene que ser en confianza, no puede ser una vida fluctuante. Dios no cambia. Siempre es el mismo. Es inmutable. Y nos quedan 5 minutos. Para actividad quiero hacer lo siguiente, y es que a veces tenemos que detenernos y meditar en nuestra vida. Evaluarnos a nosotros mismos. Analícese cada uno de ustedes. Hoy quiero que usted y yo meditemos. Meditemos cómo están nuestras disciplinas cristianas, cómo está la relación con la iglesia, cómo está nuestra seguridad de la salvación, cómo está nuestra vida cristiana. Dios no cambia, nosotros sí. Quiero que nos tomemos unos minutos, incline su rostro. Medita acerca de lo que hemos hablado, de lo que hemos estudiado. Dios no cambia su opinión, su naturaleza, sus atributos. No cambia su palabra. Creo que debemos pedir perdón por muchas cosas. Debemos pedir ayuda al Dios que nos la puede dar.